أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos. Un placer reencontrarnos en nuestras clases de tafsir que, mashallah, están cerca de cumplir casi un año ya, porque, bueno, no un año, pero ya vamos como 9, 10 meses que estamos con estas clases. Ininterrumpidamente, aunque algunas veces alguna clase se interrumpe, pero quiero decir, hemos seguido, hemos continuado, vimos Suratul Fatiha, luego vimos Suratul Nas, y empezamos a subir hasta que ahora estamos en la sura número 89, en la sura Al-Fajr, la sura de la aurora, y habíamos visto las primeras aleyas que hacían referencia hacia algunos juramentos, y habíamos explicado que estos juramentos también hacían referencia al Hajj, a la ciudad de la Meca. A ver, esperen, si no estoy confundido, porque ya no recuerdo lo que hemos... Ajá, muy bien. Sí. Y está haciendo algunos juramentos sobre el par y lo impar. Habíamos visto que según algunas interpretaciones se vinculaba a este Layal en Asher, a estas 10 noches, a lo par y lo impar, con los ritos del Hajj en los días de Zulhijja, y habíamos visto también que vamos a tratarlo más adelante, una interpretación que habla sobre que estas, Layal en Asher, también puede significar los días o las noches, mejor dicho, del recuerdo de Imam Hussein en Karbala, y que bueno, esta, por otra ley que vamos a ver más adelante, también se vincula a esta sura con el Imam al-Hussein alayhi salam, y habíamos visto también un hadith del Imam al-Sadiq alayhi salam con respecto a este tema, y habíamos llegado a este punto en donde empiezan a, después de estos juramentos, se va a nombrar a algunos pueblos, se va a nombrar algunos grupos de personas que han recibido el castigo divino. Entonces, llegamos a esta parte. ¿No es esto un juramento para el dotado de intelecto? Hay un llamado a la reflexión, y luego inmediatamente dice, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. ¿Acaso no han reflexionado, no han visto? Ahora vamos a ver este verbo tará, de dónde viene, el verbo ra'a, que es mirar, que es ver, qué sentido se le da aquí, pero como dice bien la traducción, ¿no has visto cómo ha obrado tu Señor con la gente de Ad? Ad. ¿Quiénes son estos Ad? Muy bien. Continúa y dice, Iram Zatil Imad. Nombra a estos Iram, vamos a ver quiénes son. Zatil Imad, los de las columnas. ¿Sí? El Imad son las columnas. Entonces, el plural es umud, de columnas, y ahora vamos a ver cuál es la interpretación que le da. Bueno, vamos a ir paso a paso a hablar y a ver quiénes son estos pueblos a los que está nombrando, ¿no? ¿Por qué nombra tanto a Ad como a Irama Zat el-Imad? A este Iram. ¿Quiénes son estos? Si son los mismos, si están relacionados con los anteriores, vamos a ver. Muy bien. Entonces, primero vamos a ver la traducción de toda esta parte, que va a llegar hasta la ley 14. Entonces, dice, ¿acaso no has reparado, podemos decir, en cómo tu Señor procedió, o lo que ha hecho tu Señor con los Ad, de la ciudad de Iram, de sólidos pilares, que no fue creada otra tierra, otra igual en la tierra, y en los que el pueblo de Zamud, que labraban sus viviendas en la roca del valle, Zamud, que ya hemos visto anteriormente quiénes eran y lo que sucedió con la gente de Zamud y con la
camella de Saleh, esto lo hemos visto en otros capítulos, y hace una pregunta también, y en el faraón, el amo de las estacas, que se excedieron en los países o en las regiones, corrompiendo tanto en ellos, por lo tanto tu Señor, dice, les infligió distintos castigos, ciertamente tu Señor está siempre al acecho, podemos decir. Dios está ahí, como dice, está así al acecho. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver esto de qué estoy hablando. Inna rabbaka labil mirsad. Muy bien. Entonces, hace referencia a los castigos que van a tener las personas rebeldes o las comunidades rebeldes. Y entonces, para poner como ejemplo de que las personas cuando se rebelan contra Dios, sobre todo cuando corrompen la tierra, es muy importante, lo hemos explicado en otras oportunidades, una persona puede fallar, digamos, y puede extralimitarse en cuanto a los derechos para con Dios, y Dios es misericordiosísimo, y Dios es grande, y Dios es perdonador, y bueno, la persona deberá arreglar sus asuntos con Dios. Pero cuando lo que en realidad el ser humano va a hacer es rebelarse en contra de los derechos del otro, del prójimo, es decir, lo que se llama Haqqun Nas, va a venir un castigo más fuerte de parte de Dios. Dios, con su derecho, con lo que es derecho para él, también puede ser que a la persona la leccione, la castigue, pero cuando se trata de Haqqun Nas, ahí las cosas ya se complican más. Por eso hay que tener mucho cuidado, y sobre todo cuando un grupo va a oprimir a otro grupo por tener poder, especialmente poder físico, digamos, o poder, digamos, militar o lo que fuere, o cuando es una persona, por ejemplo, que va a ejercer su poder o su violencia, digamos, contra, puede ser una persona, puede ser, por ejemplo, una persona, un dictador, o puede ser un grupo, o puede ser un pueblo completo, que también en la historia tenemos pueblos que lo único que hacían era expandirse, ¿sí? Y violar todo tipo de derechos humanos, hoy también tenemos, y también van a recibir el castigo divino, pero este castigo va a ser un castigo mucho más fuerte, mucho más potente. Entonces el Corán hace referencia a algunos pueblos, puntualmente, que siempre nombra como la gente de Ad, la gente de Thamud, justamente para mostrar que quienes siguen este camino están siguiendo el camino del error, y que quienes siguen el camino del error y oprimen, no, digamos, no se llevan esta opresión que ejercen sobre los pueblos de manera gratis, podemos decir. ¿Sí? No es gratis oprimir a los pueblos. Entonces Allah nos muestra justamente que, digamos, cuando un pueblo elige el camino del error, es el camino, digamos, de la falsedad, y el camino de la opresión, porque muchas veces también la falsedad es opresión. O sea, la falsedad puede venir por una razón que es la ignorancia, pero otra cosa es cuando la falsedad se extiende para dominar también. Entonces, las personas que extienden la falsedad y la corrupción para dominar otros pueblos también están ejerciendo un tipo de opresión que Dios no perdona. Entonces, en este caso pone ejemplos de algunos pueblos y hace hincapié en ellos. Entonces es importante conocer la historia de estos pueblos, quienes eran, como, bueno, aquí nombra al pueblo de Thamud, y ya hemos hablado anteriormente del pueblo de Thamud, y la gente de Ad y de la gente de Iram, Iram Zat el-Imad. Ahora vamos a ver quiénes eran. Entonces dice, ¿acaso no has reparado, vamos a decir, usa esta palabra, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad? ¿Acaso, por qué decimos no ha reparado? El verbo ra'a, de ahí viene tará, anta tará, es decir, tú miras, ¿acaso no has visto? ¿Sí? ¿Cómo ha hecho tu Señor, o lo que ha hecho tu Señor con la gente de Ad o con los aditas?
Acá evidentemente no se refiere al verbo como lo conocemos, como lo utilizamos, el verbo ra'a como mirar, sino aquí en realidad lo que se está hablando es de reparar, de prestar atención. Esta palabra, este verbo tara, que está conjugado, ¿no? Obviamente, viene de su raíz que es ruyat. Y ruyat significa el ver, pero también significa tener un punto de vista, también significa tener una opinión sobre algo, ¿sí? Se utiliza en árabe también para preguntar tu punto de vista cuál es, por ejemplo, el verbo ra'a. Entonces, aquí más bien es el verbo reparar, prestar atención, más que ver, ¿sí? Entonces el Corán utiliza esta expresión. Alam tara, ¿acaso no has visto? Quiere decir, ¿acaso no has prestado atención, no has reparado en este pueblo? Porque aquí, sin dudas, Dios le está hablando al profeta del Islam. ¿Sí? Anta tara, tú ves, está hablando al profeta. Pero obviamente digamos, estos llamados de atención o de reflexión son para toda la humanidad. Y el profeta, por supuesto, que no estuvo en la época de los aditas o de los samudíes, por lo tanto, lo que lo está llamando es a prestar atención en esta historia. ¿Sí? Muy bien, y nombra a este pueblo, entonces nosotros nos preguntamos quiénes son. Y acá hay algo que también llama la atención, que nombra Ad y nombra Irama Zatil Imad. Entonces, ¿quiénes son estos dos pueblos? Muy bien, aparentemente la gente de Ad, los aditas o adíes como les dicen, tienen raíces muy lejanas. Algunos piensan que son dos tribus diferentes, esta de Ad y Iram al Imad, pero otros sostienen que no, que hay unos primitivos pueblos de Ad, ¿sí? Y que luego vendría el pueblo de Ad que se conoce y que se nombra en el Corán como Ad, digamos. Es decir, Irama, Zat el-Imad serían los aditas primitivos, y la gente de Ad que ya nombra en otras partes el Sagrado Corán. Y otros tienen otra opinión, dicen que en realidad Iram es el nombre de la ciudad, una ciudad de sólidos pilares. ¿Sí? En algunas traducciones, por ejemplo, ponen entre paréntesis, luego de Irama, aclaran que es la ciudad de Iram. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí lo que tenemos es que hay un Adul Ula, los primeros aditas, y luego tenemos la segunda, digamos, tribu de Ad, que dice aquí, según una exégesis que hay del Corán, dice Ad era hijo de Aus, que era hijo de Iram. Este Iram era hijo de Sam, a su vez hijo de Nuh, alayhi salam, del profeta Noé. Wallahu a'lam. No, puede ser, a ver, sí. Bueno, aquí cita de esta forma esto. Entonces, dice que algunas tribus en aquella época también portaban el nombre de alguno de sus antepasados destacados, y este Iram era una persona conocida, destacada. Muy bien. Entonces, es posible que haya sido una persona, y bueno, está también esto de que era una ciudad que había sido construida por la gente de Ad, ¿sí? Y en este caso, cuando hace referencia a Iram Zatil Imad, ¿sí? Este pueblo de Iram o ciudad de Iram, la que posee columnas, Zatil Imad quiere decir la poseedora de columnas. Entonces, bueno, ayuda para que algunos intérpretes sostengan que se trataba de una ciudad.
y Dios sabe más. Y otros, bueno, como dijimos, que era una parte de esta tribu de Ad primitiva. Muy bien, es decir, y otros sostienen que era un lugar, una comarca donde ellos habitaban. Muy bien, entonces, cuando viene con esto del imad, de las columnas, dice el vocablo, imad significa columna. Su plural es el umud, las columnas, y según una exégesis, dice se refiere a lo fuerte que era esta tribu de Ad, que era como una columna de fuerte. Otra versión dice que no, que en realidad se trata de los edificios que ellos construían con columnas y, bueno, palacios, y que mostraban su gran poderío con esto. Sin embargo, vamos a decir que de las dos interpretaciones, la segunda parece ser más correcta, así que se trataba de una referencia a la ciudad y a la forma. Muy bien. Y entonces dice el mismo Corán, dice que, y afirma, es una ciudad y no una tribu. O sea, muchos de los intérpretes piensan que puede ser una tribu o los mismos aditas o una parte de ellos. Pero bueno, habla de que en la segunda ley, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, ¿sí? Aquella que no tiene, dice, no fue creada, algo similar en el lugar, en el país, o en ese lugar, digamos, en esa tierra, en esa zona. Allati, aquella que lam, que no, yukhlaq, que no fue creada, mithluha, como ella, fil bilad, ¿sí? Entonces nos da a entender que se trata de una tierra, como dice la mayoría de los exegetas hoy. Muy bien. Y luego nombra al pueblo de Thamud. El pueblo de Thamud, que como sabemos, era un pueblo que, para ubicarlo más o menos en una zona entre lo que es Meca, o en lo que es Medina, que está más al norte, y Siria, y el Sham, y que era una verdadera civilización, ¿sí? Que construían sus casas entre las montañas, y dicen que eran, digamos, con edificios de mucha importancia, de mucho porte, que ellos tenían también, ¿cómo se dice? Digamos, la sabiduría, el conocimiento de poder crear, de poder hacer estas casas, ¿no? En las montañas, excavar, no me salía la palabra, en las montañas, poder vivir de esta forma. El Sagrado Corán cuenta esto, que ellos hacían sus casas en las montañas para buscar también su seguridad, su propia seguridad. Y bueno, como sabemos, la gente de Thamud, lo que sí eran grandes pecadores, mushrikin, ellos practicaban el shirk, y el profeta Saleh los llamó a la reflexión. Bueno, hemos contado la historia de que el profeta Saleh los llama a abandonar el shirk. El shirk, que como sabemos es el peor de los pecados. En el Corán, Dios dice que perdona todos los pecados excepto el shirk. El shirk, realmente, la asociación a Dios, es también una forma de opresión. Entonces el profeta Saleh los va a llamar, los va a convocar a abandonar el shirk, y ellos le piden un milagro. Y bueno, él hace un milagro, que es que salga un camello, o una camella, mejor dicho, de entre las piedras. Y bueno, Dios, al mostrar este milagro, también les va a poner condiciones, ¿no? Entonces van a decir, bueno, ustedes ya vieron el milagro y ustedes deben un día dar de beber todo el agua a la camella, no beber nada de agua ustedes, y ese día pueden alimentarse de la leche de la camella, y al otro día ustedes beben el agua y la camella no la bebe. Entonces, bueno, hasta en esto ellos le hacían la contra, ¿no? Y no respetaban al profeta Saleh, a tal punto que una de las personas que
fue, digamos, el que ejecutó este crimen de desjarretar la camella, pero que en realidad todos compartían la culpabilidad porque todos tenían ese deseo de rebelarse y de ejecutar a la camella y de no seguir a Saleh. Por eso, digamos, es la persona la que ejecuta este crimen contra esta camella, que era realmente un milagro de parte de Dios. Y entonces Dios los castiga a todos por igual, ¿sí? Indudablemente, cuando una persona ejerce la opresión, pero está acompañada por todos los demás también comparten esa culpa. Los demás que incentivan o que no van a frenar una injusticia, estando, digamos, del lado del opresor. Todo esto también tenemos que tomarlo en cuenta nosotros hoy. Y bueno, de esa forma, entonces descarreta la camella y después reciben un castigo doloroso. El castigo no fue solamente por descarretar a la camella, obviamente, que era un milagro de Dios la camella, sino porque era la prueba contundente de la profecía de Saleh, y que ellos vieron, y que ellos podían, digamos, palpar, digamos, estaban delante de la camella, vieron salir a la camella entre las piedras, pero no aceptaban ningún tipo de normas que se les imponga, y de esta forma van a ser castigados. Pero se sabe de que este pueblo de Samud era una gran civilización, ¿no? Que tenía una ciudad muy importante, y que esa ciudad quedó hecha trizas, ¿no? El mismo Corán relata que es una ciudad que quedó como si no hubiese habido una ciudad allí anteriormente, ¿sí? Totalmente patas para arriba, totalmente pelado. Entonces, eso también en su momento, cuando hablamos de la tribu de Samud, que hemos hablado con más detalle en clases anteriores que tratábamos también este tema, habíamos señalado que el porqué de ese castigo tan fuerte, ¿no? Y que tiene que ver con la rebeldía del ser humano y con, digamos, esta insistencia tonta de mantenerse en el shirk, mantenerse en la asociación a Dios y en la rebeldía. Ese es el tema, digamos, la rebeldía, el tema de volverse rebelde en contra de Dios y, digamos, tener un rechazo a las enseñanzas de los profetas. Cuando se ven los milagros, entonces para el ser humano eso se complica. No, en nuestra vida también puede pasar. Siempre nos gusta comparar lo que sucede en nuestra vida cotidiana con lo que dice el Sagrado Corán y con las historias del Sagrado Corán, que nosotros también tenemos en nuestro interior, en nuestras vivencias, a veces signos muy fuertes de Dios. Dios nos muestra una realidad y nosotros nos mantenemos rebeldes. Bueno, entonces después viene el sacudón, ¿no? El sacudón, que siempre es para guiarnos, siempre el castigo es para guiarte, siempre el infierno es para guiarte, o sea, todos los niveles de molestias y castigos que tenga el ser humano en este mundo es para llamarle la atención al ser humano de que el ser humano no es dueño de todo lo que puede realizar o que puede hacer lo que quiere. No, debe someterse a Allah subhanahu wa ta'ala. Muy bien, entonces este es un ejemplo que pone y luego nombra al faraón. Dice el faraón wa Firauna zil autad. Autad, que es una palabra que también vemos en otras partes del Corán cuando habla de las montañas. O el jibal autad, se deben acordar. Wa Firaun zil autad. Faraón, el de las estacas, el que posee las estacas. Entonces, este autad es el plural de watad, que es la estaca. ¿Y por qué llaman así al faraón? Dice, el faraón poseía, una de las interpretaciones es que el faraón poseía, dice, numerosas huestes cuya mayoría vivía en campamentos. Entonces, por esa razón se lo conoce como el de las estacas, ¿no? Cuando hay campamentos, cuando hay carpas que están clavadas con estacas. Dice, otra interpretación es que, dicen, el Sagrado Corán se lo llama así porque Faraón torturaba a quienes provocaban su ira,
dice, sujetándolos con clavos, con estacas, también de pies y manos, los clavaba. Dice otra versión, dice que clavaba las manos y los pies sobre las maderas, y que estos a su vez eran amarrados a estacas que estaban clavadas en el piso. Y ahí los dejaban morir, se dice. Y hay un hadith del Imam Sadiq, alayhi salam, también, que habla de esto, y cuenta que también su esposa, dice, fue castigada de esta manera, la torturó de esta manera, el faraón, digamos. O sea, la segunda interpretación es la forma en que el faraón torturaba a la gente con las estacas. Y otra versión también dice que se le dice así como Zil Autad, el poseedor de las estacas, como un símbolo, dice, del poder y del dominio que él tenía. Y bueno, puede ser que las tres versiones sean correctas, también hemos explicado esto. O puede ser que alguna sea más correcta que otra, bueno, aquí no lo aclaran, pero bueno, si cuando nos venga esta ley, ese Faraón Zil Autad, entonces nos vamos a acordar de esto. ¿Qué puede ser? O por los campamentos, las carpas de su gente, digamos, de lo vasto que tenía de esclavos sobre todo, o porque, dice, él castigaba a la gente de esa forma, o por el poder o el dominio que él tenía. Muy bien. Entonces, continúe diciendo, alladita gau fil bilad, aquellos que se extralimitaron, se excedieron en el país. Faktharu fija el fasad. Entonces, ¿qué hicieron? Corrompieron, ¿sí? O fueron muy, ¿cómo se puede traducir? Que corrompieron en ella de una manera muy grande, ¿sí? O mucha. Fueron grandes corruptores en ella. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. Entonces, ellos, en este sentido, en tanto el faraón como el pueblo de Ad y como el pueblo de Samud tenían esto en común, que era la violación de los derechos humanos, las torturas, la lujuria, el caer en los grandes pecados, en los pecados sexuales, en los pecados de la homosexualidad, en los pecados digamos, de la rebeldía ante Allah subhanahu wa ta'ala, del shirk. Y entonces, para dar un remate a todo esto, todo eso significa el fasad, la corrupción, ¿sí? Es decir, tanto lo que hacían los pueblos de Ad, como lo que hacían el pueblo de Samud, como lo que hacía Faraón y su gente, los distintos tipos de rebeldías ante Dios que tenían, ya sea oprimir a los demás, violar los derechos de los demás, de los animales, de los humanos, digamos, lo que es la lujuria, el desenfreno, etcétera. Bueno, todo eso siempre, o el shirk, como dijimos, todo eso va a terminar sumergiendo a la gente en una corrupción absoluta. Muy bien. Entonces, y que se va a hacer grande, se va a hacer extensa, ¿sí? Se va a extender. De hecho, también podemos decir que cuando se abre la puerta a la corrupción, se abre una puerta y después esa puerta abre 1000 puertas más. Se comienza, por ejemplo, con las relaciones que no son lícitas, como ha pasado en Occidente. En Occidente, ¿quién iba a pensar las cosas que están sucediendo hoy? Por ejemplo, la corrupción que hay hoy tan profunda, sobre todo en las cuestiones sexuales, ¿no? Que se abre por la puerta de la fornicación. O sea, gente que comienza haciendo un pecado y terminan después en pecados mucho más grandes como la fornicación o el aborto, porque sí, todas estas cosas. Muy bien. Entonces, aquí Dios nos va a enseñar también qué es lo que va a hacer Dios con esta gente.
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ, dice, por lo que tu Señor les infligió distintos castigos, una variedad de castigos. Aquí esta palabra saut, con ta al final, saut, es el látigo. Entonces, originalmente esto definía, dice, la acción de mezclar dos elementos y luego hacerlos como un látigo, o sea, cintas, cueros y utilizarlo, como por ejemplo van a fabricar, ¿no?, con cuero y madera y un látigo, y utilizarlo de esta forma, para castigar. También dice, otra interpretación sostiene que insinúa un castigo que se mezcla con carne y con sangre humana. Dice, Amirul Mu'minin, alayhi salam, el príncipe de los creyentes, el Imam Ali, juro por quien designó a Muhammad como profeta, que seréis probados grandemente, seréis cernidos y revueltos como el contenido de una cacerola cuando el agua está hirviendo. También en algunas partes del Sagrado Corán, cuando habla del agua del Hamim, del infierno, fíjense esto, ¿no?, como Allah describe estos castigos. Y eso es para que nosotros comprendamos realmente lo que puede llegar a ser el castigo, que nos imaginemos, porque no podemos siquiera imaginar lo que es el paraíso, siquiera imaginar lo que es el infierno, pero que hagamos un mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces, a veces no nos gusta hablar del infierno, nos gusta dar siempre esperanza, pero también es una realidad que existe el infierno y que debemos cuidarnos de él. Este agua del Hamim, dice, es un agua que se bebe y que al beberla se desintegra todo lo que va corriendo, y dice que sale por las entrañas de la persona con toda la pus, todo lo que va quemando y arrancando del cuerpo por este agua hirviendo, y que ese agua que cae es otro agua, otra bebida, se forma otra bebida con las mismas, digamos, vísceras y todo lo que sale del cuerpo humano, y que se le vuelve a dar de beber al ser humano, que a su vez se va otra vez, digamos, volviendo a formar para volver a sufrir este castigo, y así continuamente, ¿no? Cuando leemos estas aleyas del Sagrado Corán, que hablan, por ejemplo, estas u otras que hablan de estos castigos, nos da bastante miedo, nos da temor realmente. No obstante, siempre hay que, con Dios es así, digamos, uno tiene que tener esperanza en la misericordia divina, y uno lo que tiene que tener realmente miedo es a uno mismo, a dónde va a ir uno a parar con los pecados que uno tiene. Esta palabra sab se utiliza, o sab, dice, significa originalmente el zambullirse. Entonces, aquí fíjense lo que hablábamos recién del agua del Hamim, algo parecido. Lo que significa esta palabra sab aquí, como zambullirse, dice, es la intensidad y la continuidad del castigo. Dice, como cuando una persona, por ejemplo, se está zambullendo en el agua, ¿no?, que se tira, se zambulle, se sumerge, vuelve a salir, se vuelve a zambullir y así. Muy bien. También dice que es probable que se haga una alusión a la purificación de la tierra con la desaparición de la gente rebelde. Otro significado, bueno, este es un significado correcto, pero dice el primero es más correcto todavía, como zambullirse y volver a zambullirse en el castigo. Entonces podemos decir que Dios, al fasad, a la corrupción, y a esta corrupción de los pueblos, digamos, cuando hay conciencia de ello, cuando se les presentan las pruebas, cuando vienen los profetas, porque Dios no aniquila a un pueblo porque sí. Eso también hay que aclarar una cosa, que la concepción de la historia en la humanidad, en el Islam, perdón, la concepción de la historia en el Islam es que Allah subhanahu wa ta'ala nunca destruye un pueblo sin haberle enviado
a los mensajeros correspondientes, las advertencias correspondientes, los milagros correspondientes para que la gente vea y acepte la verdad. O sea, primero Dios le presenta todas las posibilidades a la persona, le presenta todas las pruebas a la persona, y luego cuando la persona o el pueblo no reflexiona, les envía un castigo para que comprendan realmente que la promesa de Dios es real. Por esa razón, bueno, se castiga de esta forma a estos pueblos. Muy bien, entonces, los adíes o los aditas, cuando Dios ya, digamos, les cerró todo tipo de oportunidad al arrepentimiento, dice, fueron castigados por un huracán. Los samudíes fueron fulminados por una centella que, como dijimos, dejó la tierra como si nunca hubiese habido una ciudad allí, después de que era una ciudad muy avanzada. Y el faraón, como sabemos bien, terminó ahogado. Entonces, para cada uno, Allah tiene un castigo preparado también. Entonces dice, a ver, ¿dónde estamos? Inna Rabbaka labil mirsad. Dios está siempre al acecho. El rasad significa la acechanza, estar al acecho. ¿Qué significa esto? Significa que Allah subhanahu wa ta'ala, así como siempre está dispuesto a aceptar el perdón, así como siempre está esperando con los brazos abiertos al ser humano, con este tipo de personas y con este tipo de grupos y con aquellas personas o aquellos grupos que después de habérseles presentado todas las pruebas continúan en la rebeldía, también Él va a mostrar todo su poder y los puede castigar de la manera que sea o que le parezca. Hay un hadiz del Imam Ali alayhi salam que dice, ciertamente tu Señor es poderoso para dar a los malvados su merecido castigo. Y el Imam Sadiq, es decir, siempre está preparado, siempre está al acecho. Dios no necesita planificar lo que va a hacer. El Imam Sadiq alayhi salam explicó sobre esta palabra mirsad. Dice que es un puente que se encuentra ubicado sobre el infierno y no podrá traspasarlo quien haya oprimido a un inocente. Mirsad es un puente que se encuentra ubicado sobre el infierno y no podrá traspasarlo quien haya oprimido a un inocente. Entonces, aquí también hace una aclaración. Aquí hace una aclaración. A ver, esperen un segundo. Perdón. Bueno, entonces, con respecto a este hadith del Imam Sadiq alayhi salam, lo que tenemos para decir que si bien esta narración se puede aplicar a este versículo, tenemos que aclarar que el castigo divino no se limita al Yaumul Qiyamah, día del juicio, porque bueno, aquí habla sobre un puente que estará ubicado sobre el infierno, ¿sí? Cuando vamos a tener digamos, la experiencia, inshallah que no, pero cuando se va a producir esta experiencia para el ser humano de lo que hay en el infierno, bueno, después del Yaumul Qiyamah. Por lo tanto, si bien se puede aplicar a esta ley, lo que tenemos que saber es que el castigo divino, ¿sí? Y esto también significa el rasad, es decir, mirsad, como dice aquí, digamos, esta acechanza de parte de Dios es continua, siempre. No se limita al día del juicio final. El castigo, como hemos visto, puede llegar como llegó para estos tres pueblos, en tres formas diferentes, de un día para el otro, incluso con los samudíes. Una vez que desjarretaron la camella, el profeta Saleh les comunica que van a ser castigados y les da una jornada completa para que reflexionen y para que pidan perdón. Sin embargo, la gente no pedía perdón y les advierte y les dice lo que va a pasar.
Lo mismo sucedió con el profeta Nuh, alayhi salam, con el profeta Noé, que advertía a la gente que iba a venir una gran tormenta, digamos, un diluvio, y la gente se reía de él, y bueno, estaban en el desierto, entonces que se rían de él no era algo difícil, porque él estaba construyendo un arca, estaba en el medio del desierto, donde no había agua, pero cuando empieza la tormenta, él seguía llamando a la gente a la reflexión, y sin embargo la gente seguía burlándose de él. El hijo, que estaba con el agua hasta el cuello, no quería subirse al arca y prefería ahogarse antes de seguir a su padre. Y el ser humano muchas veces comete los mismos errores en su vida cotidiana. Allah le da oportunidades, Allah lo sigue bendiciendo al ser humano y el ser humano sigue alejándose de Dios y haciendo los pecados. Tenemos que tener mucho cuidado. Muy bien. Cuando dice esta expresión, Rabbik, tu Señor, dice, indica de esta forma, porque le está hablando al profeta, que también ese castigo lo van a sufrir los enemigos del profeta. Inna rabbaka labil mirsad. No solamente el castigo que hubo anteriormente a los pueblos anteriores, sino también al pueblo del profeta Muhammad o la umma del profeta Muhammad y a sus enemigos. Cuidado con esto. ¿Y por qué digo a la umma del profeta Muhammad? ¿Acaso la umma no está salva de todo esto? Sí, los verdaderos, los creyentes. Pero también, como hemos explicado en otras oportunidades, están aquellos que se disfrazan de creyentes, que son los hipócritas y que son peores incluso que los enemigos. Y los enemigos del Islam y los enemigos del profeta Muhammad también tienen que saber que Allah está al acecho. Muy bien. Para concluir, unos hadices sobre este tema, y ya vamos terminando la clase. Hay un dicho del profeta Muhammad, alayhi salatu wassalamu ala alihi, que dice, Gabriel, alayhi salam, el ángel Gabriel, me anunció que cuando Dios reúna a sus criaturas en el Yawm al-Qiyamah, en el día del juicio, aproximará el infierno y colocará en él un puente, el puente del Sirat. Dice, el que es más fino que un cabello y más filoso que una espada. Habrá sobre él otros 3 puentes. En el primero regirán la fidelidad, la veracidad, la misericordia y el amor. En el segundo, la oración. Y en el último, la justicia del Creador del universo. Se ordenará a los hombres pasar por el Sirat. Quienes hayan sido negligentes respecto a las virtudes que rigen en el primer puente, quedarán en él. Habrá otros que lo traspasarán, aunque si fueron negligentes respecto a la oración, quedarán en el segundo. Y quienes pudieron pasar los 2 primeros puentes, se enfrentarán a la justicia divina. Y este es el significado de, como dice la ley, Inna rabbaka la bil mirsad. Ciertamente tu Señor está siempre al acecho. El imam Ali alayhi salam dijo, con respecto a esto, si notas que Dios le da tiempo al opresor, no creas que olvida su castigo. Él los acecha tomándolos de sus gargantas y termina con sus vidas en el momento que desea. Entonces, nosotros mismos también, cuando vemos a los opresores de la humanidad, a los grandes opresores, que de la misma forma, a veces tienen largas vidas, y decimos, ¿cómo puede ser que esta persona perdure en el mundo siendo tan malvado, tan malo? ¿Por qué Dios no lo aniquila? Bueno, aquí está la respuesta del imam Ali alayhi salam. Están siempre vigilados por Dios y Dios está al acecho y en el momento en que Dios lo cree justo, toma su alma y los castiga. A los grandes opresores que a veces viven demasiados años. Incluso el vivir en el dunya para esta gente, con todo el poder, el dinero y los pecados que puedan llegar a ser, todo lo que puedan estar en este mundo es más castigo todavía. No crean que las largas vidas que tienen algunos de los opresores y dictadores del mundo
y el poder que manejan hasta el último suspiro son en realidad una bendición. En realidad ya ni siquiera son una prueba, son un castigo divino. Porque como están sordos, ciegos y mudos de la realidad divina, cada vez se sumergen más en los pecados y cada vez su lugar en el infierno va a ser más difícil y eterno. Entonces, esa prolongación de la vida y esa prolongación de los pecados y de la opresión que hacen se transforma en un castigo para ellos y en una prueba para el oprimido, porque Allah también le está dando tiempo al oprimido para que se levante y para que deje de ser oprimido. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Si Dios quiere, inshallah, la próxima clase pues, continuamos con la aleya número 15. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Bueno, muy bien. Inshallah, la próxima clase continuamos con la exégesis de estas aleyas de Suratul Fajr. Inshallah, si Dios quiere, que sea el sábado, inshallah, que tengamos nuestra clase y que no la tengamos que por alguna circunstancia suspender, inshallah, que